Amigos, hermanos, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar y tenemos un solo propósito, el único propósito de estudiar juntos la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, agradecemos nuevamente por la bendición de estar juntos. Ruego una bendición especial para este amigo, esta amiga que nos está viendo a la distancia. Amado Dios, bendígale, que su Santo Espíritu nos aclare la mente y que podamos hoy aprender las lecciones que usted tiene para nosotros. Bendito Dios, y no nomás que quede como algo teórico en nuestras mentes, sino que lo podamos poner en práctica y que podamos prepararnos para el día de su venida y para vivir la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Veíamos en los temas anteriores que al principio Dios crea un mundo perfecto para el hombre, viene el diablo y los engaña. Después de que los engaña, ahora el hombre está a la deriva porque el pecado es muerte. Entonces, por lo tanto, el hombre está condenado a morir, el ser humano está condenado a morir. Pero sin embargo, Dios tenía un plan incluso desde antes del principio del mundo. Es decir, Dios siempre tiene un plan B. Por si fallaba el hombre, por si el hombre era engañado, entonces Dios tenía un plan B. Es el cual vamos a mirar hoy en día, ese plan B. Y nos dice en primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Pedro nos dice que había un plan desde el principio, un plan para salvarnos, un plan desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los últimos días. Es decir, el plan existe desde siempre. Dios ya tenía un plan por si fallaba el hombre. Entonces Dios tenía un plan para rescatarlo. Entonces, luego cuando viene Jesús es cuando el plan se realiza totalmente. Aquí vemos una cosa linda, una cosa maravillosa, el hecho de ver y entender cómo Dios nos ama, cómo Dios está preocupado por nosotros, cómo Dios no nomás nos crea y nos deja a la deriva, caíste, ahora ves tú cómo te las arreglas. No, al contrario, Dios viene y nos quiere salvar, nos quiere libertar. Caímos en el hoyo y Él nos quiere sacar, y es justamente lo que viene Jesús a hacer. Y no nomás viene y hace el sacrificio, sino que ahora nos quiere mostrar, nos quiere decir, mira, esta era tu condición, estabas perdido, estabas esclavo, estabas caído, ahora vine, te levanté, ahora vine, te liberté, te doy la carta de libertad, pero ahora es tu decisión. Es tan simple, hermanos. Nosotros muchas veces confundimos las cosas porque el problema es de que nosotros lo que seguimos es una religión, pero sin embargo, el propósito de nuestra vida es simple. Ninguna religión nos va a salvar. Ninguna religión, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie nos va a salvar más que Cristo. Entonces, es tan simple como que Dios nos puso en este mundo con el propósito de que tomemos una decisión. O seguirlo a Él y vivir por la eternidad junto a Él, o simplemente decirle no, porque Él nos da la libertad también, incluso para decir no. Podemos decirle que no y entonces nos perdemos para siempre. Es simple, es el propósito. Así que luego que la iglesia y que doctrinas y que tienes que seguir esto y que tienes que hacer el otro, es parte de, pero sin embargo la iglesia no nos va a salvar. Las doctrinas vendrán como consecuencia del amor que tengamos con Cristo. Cuando amamos a Cristo, vamos a querer respetar su ley, vamos a querer hacer lo que Él pide, vamos a querer convivir más con Él, leyendo la palabra, estudiando, orando, porque es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, por amor, automáticamente sentiremos la necesidad de apartarnos del mal. Sentiremos la necesidad de llevarnos bien con nuestros hermanos porque ellos también son miembros del reino de los cielos. Debemos sentir la necesidad cuando ya estamos cerca de Cristo y le amamos, sentimos automáticamente la necesidad de decirle a otros también, porque queremos que otros también se salven, porque los amamos, porque ese es el propósito. De ahí lo demás sale sobrando. Claro, es necesario
estar unidos, es necesario estar en una iglesia, pero eso no es el todo del cristianismo. Entonces, eso significa que debemos ser menos religiosos y más cristianos. Cristiano es un seguidor de Jesús. Religioso es el seguidor de una iglesia. Usted y yo no queremos ser religiosos. Nosotros queremos ser cristianos, seguidores de Jesús, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús. Así que leíamos en nuestro tema anterior acerca de la primera profecía que aparece en la Biblia, que es dada por Dios a Adán y Eva, al igual también al demonio, después de la caída. Esta profecía está en Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Así que Dios dice: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Cuando está diciendo la serpiente, está hablándole directamente al diablo. Entonces, la enemistad que pondría entre ti y la mujer representa a la iglesia, la mujer representa a la simiente, la mujer representa la línea de donde vendría Jesús, que Jesús es quien le aplastaría la cabeza al Satanás, a la serpiente. Y dijo por otro lado que la serpiente lo heriría en el calcañal. Ahora veremos entonces qué significa esto. Vamos a ir allá a Gálatas. En Gálatas nos dice, Gálatas 3:16 nos dice, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Cuando dice simiente, se está refiriendo al hijo que vendría de esa misma línea. Desde Adán y Eva viene, luego pasa por Abraham, luego pasa por Judá, luego pasa por David, luego pasa hasta venir Cristo, nacido de María, que viene de esa misma línea. Es una sola línea, la misma simiente. Entonces, Jesús es la simiente que le aplastaría la cabeza a Satanás. Éramos esclavos, sujetos a servidumbre. Pero viene Jesús y con su muerte le aplasta la cabeza a Satanás. Entonces ahora ya Satanás está vencido. Hoy en día nosotros vivimos en el territorio de Satanás, mas sin embargo Satanás no tiene potestad contra nosotros. Es decir, si nosotros estamos del lado de Dios, si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. La única forma que Satanás nos puede hacer daño es si nosotros nos metemos en su territorio. Es decir, yo me hago ver como cristiano y voy a la iglesia con la Biblia bajo el brazo y me muestro como todo un cristiano. Voy a la iglesia mostrándome como un hombre santificado, pero tengo una vida oculta por fuera donde no me ven. Tengo una vida oculta, hago cosas que no debo hacer. Entonces, estoy entrando en el territorio del diablo. Entonces, cuando entro en el territorio del diablo, entonces ahora estoy en conflicto. Porque Dios, aunque me quiere salvar, aunque me quiere apartar del mal, aunque Él quiere que yo sea un cristiano verdadero, pero sin embargo el enemigo, recordemos que es el acusador. Entonces el enemigo piensa que tiene parte en nosotros. Entonces, y si nos vamos yendo y yendo y yendo hasta el momento donde nosotros estamos en las garras del enemigo, ahora entonces Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero mientras estemos en la línea de Dios, mientras estemos del lado de Dios, el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, quedamos en que Jesús le aplasta la cabeza al diablo, a la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Pero ahora, ¿de qué forma fue que Satanás hirió a Cristo? ¿De qué forma Satanás le hizo la herida que decía la profecía en el calcañal a Cristo? Hebreos 2, 14 y 15 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a servidumbre, éramos esclavos de Satanás, pero ahora viene Jesús, la simiente, y a través de su muerte le aplasta la cabeza. A través de la muerte de Jesús y la resurrección es el momento cuando Satanás es quitado. Es decir,
Satanás ahora no tiene poder sobre nosotros. Luego encontramos, ¿a quién pertenece el dominio de este mundo? ¿A quién le pertenece el dominio de este mundo después de la muerte de Cristo? Aquí está la respuesta. La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Mateo 28, 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí hay algo bien interesante. En este momento es cuando Jesús ya está a punto de irse al cielo y les da la gran comisión. Pero recuerdan que en unos temas anteriores, creo que fue en el tema anterior, donde leímos en cuando el diablo tenta a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto me es dado y yo lo doy a quien yo quiero. Solamente tienes que arrodillarte y te lo doy a ti. Es decir, en ese momento hay algo más profundo ahí en ese texto, porque el diablo tenía potestad en la tierra en ese momento. Mas, sin embargo, Jesús viene a cumplir con su misión. La misión de Jesús es libertarnos de la esclavitud del pecado, libertarnos de Satanás, pero para eso Él tiene que morir, para libertarnos. Pero el enemigo, en pocas palabras, le está diciendo, mira, si tú te arrodillas ante mí, tú no tienes que ir a morir a la cruz. Yo te doy todos los reinos, todo lo que viniste a buscar, los reinos o la potestad de este mundo, a los tuyos, yo te los doy. Tú solamente tienes que arrodillarte ante mí. Si Jesús se hubiera arrodillado, entonces nosotros estuviéramos fritos, como decimos vulgarmente. Porque si Jesús se hubiera arrodillado, entonces significa que Jesús no nos hubiera podido libertar. Porque solamente ante Dios nos podemos arrodillar. Solamente ante Dios podemos rendir culto. Solamente ante Dios. Si no es Dios, no nos podemos arrodillar. Entonces, ahora, como ya Jesús murió, ahora Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ya Satanás no tiene nada que hacer, porque ya le quité su potestad, ya le quité el poder. Ya ustedes no son esclavos. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es aceptarme a mí y apegarse a mí, y ustedes no tienen nada que ver con Satanás. Solamente si ustedes quieren, por supuesto, por la libertad que tienen. Esto es maravilloso, es algo profundo. Por eso me encanta la Biblia, hermanos. Me encanta porque en la Biblia encontramos cosas que simplemente en la superficie no las podemos ver. Pero cuando vamos estudiando la palabra de Dios, vamos encontrando esas joyas que nos van ayudando a entender más el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Así que vemos ahí entonces. Ahora, ¿qué pasó con la entrada de Satanás? Recuerden que vimos anteriormente que Satanás podía entrar a los concilios celestiales, incluso iba allá y nos acusaba a nosotros. Él mismo nos hacía pecar y ahora él mismo nos iba a acusar también. Entonces, ¿qué pasó cuando Satanás podía ir al cielo? ¿Quién recuperó el dominio de este mundo? ¿Y cuánto tiempo le queda a Satanás? Satanás, y miremos lo que dice el texto, miremoslo bien claramente lo que dice el texto. ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás? Apocalipsis 12, 10 al 12 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores del mar y de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo fue expulsado y dice, benditos los que están en el cielo, pero sin embargo, pobres de los que están en la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ya sabe que está perdido. Entonces dirá usted, o aparece la pregunta, entonces, si Satanás sabe que ya está perdido, entonces ¿por qué insiste? ¿Por qué si él sabe que con Dios siempre va a perder, por qué insiste? Y aquí algo que me da tristeza, porque el problema es de que Satanás sabe que con Dios él no puede, con Jesús él no puede, siempre va a perder, pero él sabe que Dios nos ama a nosotros. Entonces, como Dios nos ama a nosotros, si el diablo nos hace daño a nosotros,
entonces está haciéndole daño a Dios, porque Dios sufre por nosotros. Pero nosotros somos como la ovejita que no sabe. Nosotros nomás vemos lo que tenemos enfrente, mas sin embargo hay un gran conflicto alrededor de nosotros, una lucha. Y en esa lucha nosotros, inocentemente, o aún a veces sabiéndolo a veces, nos vamos al lado del enemigo. Entonces el enemigo nos estruja, nos hiere, nos hace daño, nos aplasta. Y entonces Dios está sufriendo y Dios está a la distancia porque Dios respeta nuestra libertad. Dios está a la distancia llamándonos, tratando de que nos acerquemos a Él, tratando de que regresemos a Él. Porque mientras nosotros no decidamos, Dios no puede decidir por nosotros, porque Dios nos dio la libertad y la respeta. Entonces, usted tiene la libertad de decir sí o decir no, perderse o vivir con Dios para siempre. Pero es una decisión suya, Dios no puede decidir por usted. Entonces, si el enemigo lo agarra y lo aplasta y hace cosas, está haciendo sufrir a Dios, pero Dios no puede hacer nada, porque Dios no puede ir y agarrarlo a la fuerza. Usted tiene que decir que sí. He aquí el gran conflicto y he aquí lo que representa la salvación para nosotros. Así que dice bien claro que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Romanos 5, 17 al 21 nos dice, recordemos que lo que queremos ver es qué es lo que la desventaja que nos da el hecho de ser hijos de Adán, o sea, de ser esclavos, y qué es la ventaja que nos da ser hijos de Jesús, o sea, ya no ser esclavos, aceptar a Jesús y ya no vivir en esclavitud. Miramos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y luego nos dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Encontramos las desventajas de Adán. La desventaja de Adán es que está condenado. Si nosotros nos quedamos en la condición como nacimos, entonces estamos condenados, porque no nos podemos salvar por nosotros mismos. Podemos hacer lo que queramos, podemos tratar de ser religiosos así, pero estrictos y tratar de ganarnos la salvación de cualquier manera. Podemos ir caminando de rodillas por millas a la iglesia. Podemos hacer lo que queramos, herirnos. Igual no alcanzaremos la salvación. Por nosotros mismos no podemos. Entonces, porque estamos en la condición de Adán. Por otro lado, también con la condición de Adán o sin aceptar a Jesús, estamos caídos, o sea, somos esclavos, estamos destituidos de la vida eterna, dice la palabra de Dios. La ventaja que tenemos cuando aceptamos a Cristo es que estamos justificados. Cristo viene y nos justifica. No nomás nos limpia, nos libera del pecado y nos justifica, nos anota en el libro de la vida, sino que también Él aboga por nosotros ante el Padre. Cuando va el enemigo, los acusa, entonces Jesús nos defiende porque Él es también nuestro abogado. Por otro lado, Jesús nos ofrece la vida eterna. En Adán estamos condenados, en Jesús tenemos vida eterna, una vida eterna feliz, para siempre, el regalo de Dios. ¿Desde qué momento Jesús nos garantiza a nosotros la salvación? ¿Cómo es que Jesús? Es bien difícil, hermanos, a veces cuando no estudiamos las Escrituras, entender el sacrificio de Jesús. Es bien fácil decir, Jesús murió por mí, pero el asunto es por qué murió, qué hizo en la cruz para nosotros. Pero vamos a ver el momento en el que Jesús nos garantiza la vida eterna. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
ahí está diciendo si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Es Jesús mismo hablando. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, cree a Dios, entonces tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando aceptamos a Jesús, cuando seguimos sus lineamientos, cuando nosotros decidimos entregarnos por completo a Dios, entonces nosotros ya no estamos muertos. Recordamos que en el tema anterior hablábamos de que decía de que estamos muertos. El texto de Isaías decía que nosotros somos podredumbre, somos una llaga podrida, es decir, estamos completamente muertos. Recuerdan cuando el hijo pródigo regresa y le dice su padre a su hermano, tu hermano estaba muerto y ahora vive. Por eso estamos celebrando, porque cuando estamos alejados de Dios estamos muertos. Respiramos, caminamos, bailamos, gritamos, nos drogamos, nos alcoholizamos, pero estamos muertos. Tristemente es así, es una realidad. Entonces, cuando venimos a los brazos de Dios y aceptamos a Jesús, ahora estamos vivos. Es algo maravilloso, hermanos. Y eso es lo que Jesús nos invita. Jesús nos quiere, nos invita todos los días y nos llama a que vengamos a su reino, que lo aceptemos a Él y que vivamos con esperanzas, esperanzas de vida eterna. Así que vimos entonces, ¿qué debemos hacer si queremos nosotros conservar la salvación que Jesús nos da al momento de creer en Él y aceptarlo? Ahora, usted ya aceptó a Jesús. ¿Qué debemos hacer ahora para mantenernos? Porque también la palabra de Dios dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantenernos? Allí en 1 Corintios 15, 1 y 2 nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Es decir, tenemos que mantenernos, retener la palabra, retener lo que se nos ha enseñado, retener la salvación que es en Cristo Jesús. Si no nos mantenemos, nos podemos caer y nos podemos volver otra vez a la vida pasada, volver a lo mismo. Entonces tenemos que tener el cuidado de cuidar la relación con Jesús. Cuando estamos relacionados con Jesús y cuando nos acercamos a Él día a día, automáticamente sentiremos repudio por el pecado, sentiremos rechazo por el pecado. Pero a medida que nos vamos alejando de Jesús, sentimos una tentación, un deseo de regresar, un deseo de estar donde está el pecado. Es así, porque no podemos estar cerca de Dios y sentir el deseo de estar pecando o seguir pecando. No podemos entender la salvación y seguir en el mismo camino. No podemos entender claramente la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros y seguir haciendo lo mismo, porque es como seguirlo crucificando, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí el punto es, no es de que nos volvamos santurrones y andemos caminando así, sin mirar de un lado a otro y tratando de fingir un cristianismo. No, se trata de una relación, de estar relacionados con Jesús de una manera que Él sea el que nos conduzca. Pero ahora, con una esclavitud, ser esclavos de Jesús, pero en una esclavitud libre, esclavos por amor, le servimos porque le amamos, estamos con Él porque le amamos. Entonces, de esa manera, no sentiremos deseos de hacerle daño a las demás personas, de robarle al hermano, de robarle a la mujer al hermano, de hacer cosas malas, porque Jesús mismo nos va guiando. Imperceptiblemente, Él hará un cambio en nuestra vida y miraremos atrás y nos daremos cuenta cuánto Dios ha hecho en nuestra vida, porque es por Él. El cambio es Él que lo hace, no nosotros. Cuando luchamos por nosotros mismos tratando de hacer un cambio, entonces estamos perdidos, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es solamente a través de Jesús. Ahora vamos a ir al último texto. Entonces, ¿qué llamado nos hace Jesús a través de su palabra? Mateo 11, 28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice Jesús. En la palabra de Dios hay tantos llamados. Dios nos llama desde siempre. En el Edén viene Dios y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Al final, en Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Es un llamado. Ahora Jesús dice, venid a mí, si estáis trabajados y cargados. Esto lo relacionamos directamente con un cansancio físico y efectivamente es así. Pero sin embargo, el sentido, el verdadero sentido que Jesús nos está dando aquí, lo que Jesús nos quiere decir aquí, es de que venid a mí los que estáis cargados a través del pecado, el sufrimiento. Venid a mí los que estáis cansados de sufrir en este mundo, cansados de que el enemigo los aplaste, cansados de sufrir por nuestras propias consecuencias de nuestros pecados, cansados porque ya no aguantamos la carga de este mundo, cansados porque el estrés de este mundo, las cargas de este mundo, el trabajo, pagar cuentas, el hecho de siempre andar corriendo y la desesperación de saber que tenemos que hacer algo, porque si no trabajamos, entonces nos morimos de hambre, el hecho de ver la incertidumbre del mundo en el que estamos, cómo las cosas van de mal en peor y entonces qué va a pasar con nosotros. Ahora dice Jesús, ahora viene Jesús y nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos a Jesús, Jesús toma nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros sueños rotos, nuestras tristezas, y Él se encarga de ello. No significa que no vamos a tener problemas. Yo no estoy aquí, hermanos, para decirles de que si usted acepta a Jesús, su vida va a ser un mar de rosas. Nunca más le va a faltar nada. Usted no va a sufrir, no va a tener problemas. Su familia no se va a enfermar. Sería un mentiroso si le digo eso. Mas, sin embargo, Jesús dice que a través del dolor, a través de las lágrimas, a través del sufrimiento, a través de esas cargas, Él nos guiará. Y cuando yo he tenido momentos tristes, he tenido momentos difíciles, yo tuve la ocasión o tuve la experiencia de ver a una hija mía morir en nuestros brazos, en los brazos de mi esposa y los míos. Y es algo doloroso, pero le puedo decir por experiencia, amado hermano, que el dolor que siente una persona que está aferrada de Cristo, al dolor que siente una persona que está alejada de Cristo, es un abismo de diferencia. Porque cuando estamos en Cristo, puede ser que nos estemos muriendo, puede ser que estemos sufriendo de algo que no tiene medicina, pero cuando estamos en Cristo tenemos una esperanza. He vivido tantas experiencias. Justamente unos días atrás visitaba una señora de la iglesia que ya tiene muchos años, está bien enferma. El doctor vino y le dijo, ¿sabe qué? Sus días están contados de un momento a otro. Su corazón ya no va a funcionar y de repente usted va a morir. Y la señora con tanta tranquilidad, con tanta paz, me habla de lo que ella piensa, cómo planea su futuro, cómo planea que ella está pensando de que al momento que ella se muera, ella quiere que la entierren con su esposo. Es algo maravilloso y usted puede ver los ojos de aquella señora con una serenidad, hablando de la muerte de una manera tan normal, porque ella ha entendido el Evangelio de Cristo. Ella ha entendido el plan que Dios tiene para ella y ella dice, si Dios quiere que yo descanse hoy, ya descanso. Y cuando me muero, lo siguiente que veré será a Jesús. Unos temas más adelante estudiaremos también sobre la muerte. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Cuando logramos entender el plan de salvación, cuando logramos entender lo que Dios nos ofrece, cuando logramos entender la muerte, el sufrimiento, entonces podremos sufrir, y es cierto, sufrimos, pero me gusta pensar que cuando usted está en Cristo puede ser que un lado de su cara esté llorando, pero el otro lado de su cara está riéndose, porque usted sabe que todo esto es pasajero, usted sabe que la tristeza, la maldad, la muerte será pasajera. Pero cuando Jesús venga, borrará todas las lágrimas, borrará todo el pecado, todas las tristezas. Nunca más sufriremos. ¿Y qué es un tiempo pequeño de sufrimiento comparado con la eternidad que Dios nos ofrece?
Amados hermanos, Dios nos hace un llamado. Dios nos llama a traer las cargas a Él, porque Él quiere tenernos en sus brazos, Él quiere cuidarnos, Él quiere que nosotros estemos a su lado, porque cuando estamos a su lado no sufriremos, lloraremos tal vez, muchas veces de felicidad, ¿saben? Siempre cuando ando trabajando, ando escuchando cosas de Dios y a veces no me aguanto porque pensando, imaginándome en todas las cosas que Dios hace en mi vida y se me salen las lágrimas y estoy llorando y a veces vienen los dueños de la casa, los clientes donde ando trabajando y vienen y me preguntan, ¿estás bien? ¿Pasa algo con tu familia? Y yo en el fondo me río y les digo, ¿sabes qué? Estoy llorando de felicidad, no estoy llorando de tristeza. Porque el vivir al lado de Cristo y saber que Dios, aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros tan falsos a veces, aun siendo yo tan pecador, aun siendo yo tan débil, tan desnutrido espiritualmente, aun siendo tan descuidado y como Dios nos elige y nos busca y nos llama, es algo maravilloso. Entender la gracia de Dios, entender la salvación que Dios nos ofrece, es maravilloso. Yo le invito a vivir esa experiencia. Nunca se va a arrepentir. Pero por otro lado, si usted no acepta a Jesús, si usted no ve la salvación que Dios le ofrece, ahí sí se va a arrepentir. Porque si llegará un momento donde la salvación llegará a un límite, la puerta de la gracia o la puerta de la salvación se cerrará muy pronto. Según vemos los acontecimientos del mundo, muy pronto la puerta de la gracia se cerrará. Y ahora, aunque nos arrepintamos, será demasiado tarde. Es por eso que la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día para aceptar a Jesús, hoy es el día para tirar la basura, todo lo que hemos estado acobijando, todo lo que hemos estado abrazando. Hoy es el día que Dios nos ofrece la salvación y si la aceptamos, viviremos eternamente junto a Dios, junto a nuestros seres amados. Es mi mayor deseo, amados hermanos, que juntos podamos caminar en este mundo de turbulencias hacia la vida eterna. Que Dios le bendiga grandemente. Le invito a ver también el siguiente tema. Nuestro siguiente tema será maravilloso. Nuestro siguiente tema es, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Allí encontraremos todas las respuestas, paso por paso en la palabra de Dios, para ver qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Bendiciones.